Tantauco, 195 años de la independencia de Chiloé. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a otro de nuestros documentales, programas sobre historia y patrimonio ancuditano. Y como siempre, nos favorece el sol, nos favorece la naturaleza, ya estamos en enero. Siempre una fecha histórica que buscamos para conmemorar, para reflexionar sobre nuestra historia y nuestro patrimonio. Y este enero histórico, porque ya vamos sumando años de una gesta extraordinaria en la historia de Chiloé, y como siempre desconocida en la historia de Chile, pero eso no nos importa. Lo que importa es que nosotros en Chiloé nos reconozcamos. Es decir, este 22 de enero vamos a conmemorar 195 años de la anexión de Chiloé a la República y de la firma de un tratado que también está desconocido, pero que para nosotros no lo está, la firma del Tratado de Tantauco. En el capítulo anterior, que vimos las fortalezas chilotas de Ancud, particularmente Puquillegüe, ya dimos a conocer antecedentes que demuestran que la última batalla, el 14 de enero de 1826, se dio en dos puntos fundamentales de nuestra maravillosa bahía: el asalto a Puquillegüe y después el combate en los cerros de Bellavista. Pero no terminó la historia allí. Ahue no fue asaltado en esa fecha histórica. Las fuerzas republicanas ya sabían que era muy riesgoso, si no imposible, asaltar Ahue, y por lo tanto lo vadearon. Se tomaron las fortalezas de la costa como Valcacura por tierra para vadear a toda su gente hacia el Echagüe y después atacar Puquillegüe. La ciudad había sido abandonada por precaución. La gente se fue hacia el sur, hacia San Antonio. Y aquí vamos a aclarar igual algunos puntos de este proceso. Una vez que cae Bellavista y el ejército o los restos del ejército ancuditano chilote, comandado por el general y gobernador Antonio de Quintanilla, se repliegan hacia el sur, buscando el camino de Caicumeo, más o menos donde estaba la senda antigua hacia Caracoles. La gente de ese sector histórico lo reconocerá. ¿Por qué tomaron ese camino? No solamente porque fueron forzados. El año 1825, es decir, un año antes de la última batalla, ocurrió algo que acabamos de conocer, de estudiar. Ya habían pasado 12 años de guerra, de 1813 a 1825, y realmente la provincia estaba agotada, estaba arruinada, la economía por el suelo, y la gente ya llegó al acuerdo de capitular o llegar a un tratado antes de 1826 con los republicanos. El gobernador Quintanilla envía una carta a su jefe militar, que era el comandante José Rodríguez Ballestero, que tenía su asiento en Castro. Le pide que convoque al cabildo. Ancud todavía era villa y la ciudad constituida como tal, desde el punto de vista castellano, era Castro. El cabildo es convocado y en octubre de 1825, por un acuerdo unánime, un año antes, el cabildo de Castro decide la capitulación, que se pacte sin llegar a combatir. Se firma el acuerdo, vamos a mostrar en Canal del Sur ese documento precioso, y se iba a buscar, se le da la potestad al gobernador que busque la manera de conectarse con la República y decir que Chiloé capitulaba, con ciertas condiciones. Pero a finales de octubre, principio de noviembre de 1825, llega un barco de Río de Janeiro, un barco español, con una noticia que cambió los planes inmediatamente. Decía ese barco que venía una flota española gigante a recuperar Perú y a recuperar Chiloé. Se decide olvidar esa carta, esa capitulación previa, y prepararse para combatir. Y se preparan todos para la última campaña que ya se sabía que se venía en enero, en el verano de 1826. Pero ya tenemos un antecedente muy interesante antes de llegar a Tantauco. La capitulación ya estaba pensada, incluso decidida, un año antes. ¿Por qué? La gente no podía más. 13 años de guerra solos contra Chile.
3 intentos armados, por lo mejor que tenía el ejército republicano, tanto oficiales extranjeros como tropas criollas. La gente no quería más, no podía combatir más. Lo hemos dicho más de una vez. Después del pueblo mapuche y su lucha histórica, Chiloé ha sido la provincia que más se resistió a anexar a la República. Una capitulación unilateral, anticipada a 1826. En una carta fechada en San Carlos de Ancud el 17 de octubre de 1825, el gobernador Antonio de Quintanilla le escribe al coronel José Rodríguez Ballesteros, su asesor principal en las decisiones político-militares y comandante de las milicias provinciales con asiento en el partido de Castro. El tenor de la misiva era preocupante e intrigante al mismo tiempo, ya que el director supremo, Ramón Freire, le ofrecía indirectamente la inviolabilidad de su estatus a las autoridades político-militares hispánicas de la provincia, si la entregaban sin usar la violencia. Quintanilla había sido informado de los preparativos para una cuarta expedición militar contra la provincia, a efectuarse en el verano de ese año o principios de 1826, detallándole a Ballesteros: estimado amigo, ayer he tenido correspondencia de Valdivia por un parlamentario que existe en Maullín. El objeto es la cantinela de que Chiloé se entregue a Chile, ofreciendo el gobernador de Valdivia, en caso de acceder, que cumplirá la oferta que hizo el director, Freire, cuando vino la Chacabuco, que fue el que los funcionarios públicos, políticos y militares quedarían en sus empleos, y para el efecto me adjunta un oficio que escribe el gobierno de Chile al gobernador de Valdivia, autorizándole para que repita dicha propuesta. En los párrafos siguientes ya anuncia la posibilidad de llegar a un tratado, convocando previamente a un consejo de guerra y posteriormente a los diputados de la provincia, ya que las posibilidades de recibir ayuda externa eran casi nulas, siempre tratando de ganar algo de tiempo con una misiva diplomática conciliadora. En consecuencia, reuní la Junta de Guerra y he contestado que debiendo reunirse los diputados de la provincia en el mes de enero próximo entonces, si no hubieren noticias hasta aquella fecha de España que prometan una cierta esperanza, con el parecer de la provincia que convenga, y si esta fuese el incorporarse a Chile, será necesario que para esa fecha esté él bastante autorizado, el gobernador de Valdivia, para ajustar y ratificar un tratado. En 10 días, los acontecimientos se precipitan para los planes del gobernador, volviéndole a escribir al coronel Ballesteros, pero esta vez en un tono más angustiado e instándolo a reunir el cabildo y oficialidad del partido de Castro y firmar un acuerdo para pactar una capitulación honrosa, ya que el ataque republicano era inminente y de la mayor envergadura organizada hasta ahora, agravado además por la casi nula posibilidad de recibir apoyo desde la península. Amigo, por el adjunto verá usted el melancólico aspecto de las cosas. Vienen los chilenos con una fuerza de más de 3.000 hombres. Yo calculo que la provincia no quiere entrar en defensa porque las noticias de auxilio de la península no dan la certeza de que se efectúen, y aun cuando se realizasen ya sería tarde y después que sucumbiéramos en la defensa. Para mantener defensa se necesitan fondos, entusiasmo y decisión, y nada hay, según mi concepto. Reúna usted a la oficialidad con brevedad, agite el cabildo y que se decidan prontamente si se defienden o se capitula. Disuada usted a todo el que piense en independencia sin sujeción a Chile de esta provincia. La expedición está costeada y no retrocederán de combatirnos, y así no hay más que una capitulación ventajosa. Luego, o sino que se resuelvan a poner a disposición de este gobierno sus intereses, sus personas y sus compañías, y que firmen su decisión. Es de usted, afectísimo Quintanilla.
Cumpliendo diligentemente las órdenes del gobernador, el coronel Ballesteros reunió a la oficialidad y cabildo del partido de Castro, quienes unánimemente votaron por la capitulación anticipada el 29 de octubre de 1825, dejando en plenitud los poderes al gobernador para que pactara un tratado de anexión. En consecuencia del oficio anterior del gobierno y en su contestación, se reunieron en esta mañana en la casa habitación del señor coronel de ejército, comandante de la plana mayor de la provincia, político y militar de la ciudad y partido de Castro, encargado generalmente del interior de la provincia o archipiélago y subinspector general de las tropas cívicas de Chiloé, don José Ballesteros. Los señores jefes y oficiales del batallón de Castro, a los que, habiéndoles leído el oficio de la comandancia general e instruidos de su contenido como referente al actual estado de la provincia y en lo principal sus determinaciones firmadas y suscritas, fueron decididas por la capitulación y que la dejan a disposición del gobierno, siendo ventajosa a la provincia. Firmantes: comandante José Rodríguez Ballesteros, coronel José Ramón Vargas, oficiales: Justo Vargas, Antonio Cárdenas, Francisco Álvarez, Fernando Cárcamo, Patricio Andrade, José Díaz, José García, José Antonio Cárdenas, José Oyarzún, Benito García, Patricio Díaz, Juan Ignacio Gómez, Manuel Díaz, Pedro Miranda, Pedro Borges, José María Pérez, Pedro Gallardo, Luis Cárdenas, Silverio García y Tomás Gallardo. El 8 de enero de 1826 amanecieron fondeadas frente a la punta de Huechocucuy, en el extremo norte de la península de la Cuy, 10 naves con bandera de la República Chilena, con más de 2.500 soldados. La flota lo componían la Chacabuco, la O'Higgins, la Independencia, Galvarino, Aquiles, Lautaro y los transportes Resolución, Ceres, Infatigable, Golondrina y María Isabel, que se incorporaría posteriormente. La fuerza atacante era intimidante, tomando en cuenta que el grueso de las tropas chilotas se hallaban acuarteladas en Castro, estando en armas solo en Ancud el batallón de dragones y los artilleros de las baterías de Corona, Valcacura, Puquilligüe, Muelle y Camposanto, además de la guarnición reforzada del castillo de San Miguel de Agüi, la que en total, sumada a la de milicianos, no superaban los 900 hombres. Las naves pudieron penetrar con daños menores, buscando la playa de Lechagua y la ensenada de Cupabulemu, Pilluco. Y a pesar del nutrido fuego desde Agüi, este fuerte no pudo impedir la entrada, ya que por la intensidad del fuego cruzado fueron dañadas varias de sus cureñas y explanadas. A pesar de que tanto Tupper, comandante de la infantería chilena, como el general Freire desconocían que la decisión previa para pactar un tratado ya había sido firmada el 29 de octubre, año anterior, por el alto mando del Ejército Real de Chiloé y el Cabildo de Castro, demostraba la situación de extremo agotamiento existente en el archipiélago para continuar la resistencia, a pesar de los fieros combates que se libraron el 14 de enero de 1826 en Puquilligüe y Bellavista. Una respuesta aún más decidida, arengadora y de absoluta fidelidad a la monarquía fue la que le dio a la intimación de rendición el teniente coronel don Juan Manuel Ulloa, comandante del castillo de Agüi, que además de abstenerse de comunicarse con el parlamentario enviado por Freire, le respondió por uno de sus oficiales: «Solo los vencidos pueden parlamentar», y él no estaba en esta situación, pues sus cañones hablaban aún elocuentemente por la causa del rey, su señor. Y así lo hizo, al ver que la ciudad había sido tomada. El fuerte de San Miguel de Agüi hizo bandera de parlamento y capitula el 15 de enero de 1826, convirtiéndose con ello en el último sitio fortificado hispánico en América del Sur. Las fuerzas chilotas son obligadas a replegarse por el antiguo camino de Caicomeo,
caracoles, buscando los ríos Mechaico y San Antonio, donde se fijó una línea de tregua para pactar un armisticio desde el día 15 al 18 de enero de 1826. La batalla final fue muy cruenta, muy sorpresiva. Por lo tanto, a Quintanilla no le quedó otra que replegarse hacia el sur. Como ya se había pactado o decidido la idea que si era obligado a replegarse Quintanilla, se iba a fijar una línea que después se llamó la línea de tregua. ¿Cuál fue esta? El río San Antonio. Y aquí hay un punto importante respecto a la historia. Hay una versión, una edición del libro de Historia de Chiloé de don Pedro J. Barrientos, que decía al principio que el Tratado de Tantauco se había firmado en el fuerte de San Antonio. Ahora, el tratado original que ustedes van a ver en Canal del Sur nos dice claramente que el tratado fue originalmente redactado por plenipotenciarios, es decir, 2 representantes del ejército chilote y 2 representantes del ejército republicano, en el puente sobre el río San Antonio. ¿Por qué el puente sobre el río San Antonio? Porque esa era la línea de tregua. Cuando se pacta el armisticio, el día 15, las fuerzas republicanas no podían pasar al sur del río y las chilotas que estaban del otro lado, obviamente, no podían pasar hacia el norte. Y en el curso de esos 2 días se tenían que reunir los plenipotenciarios por ambos bandos y pactar el tratado de capitulación. Y así lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron tan rápido? En el fondo lo hicieron en 2 días, del 16 al 18. Porque de los 13 artículos de ese tratado, los 13 fueron redactados por el bando chilote. Y ustedes me dirán por qué los republicanos dejaron que el bando chilote redactara prácticamente el tratado, con un solo artículo que no fue aceptado por los chilotes. El único artículo que no aceptaron los chilotes, que fue propuesto por los republicanos, fue que los chilotes no iban a tomar las armas después contra la República. Ojo con ese detalle. Ese fue el único artículo que los chilotes no aceptaron. Todo lo demás sí. ¿Por qué la República dijo que sí tan rápido? Porque ya no podía más. Si demoraban un día más, un año más la guerra, Chiloé iba a seguir peleando. Freire lo sabía, el comandante en jefe. Así que había que aceptar el tratado como estaba redactado, porque, para decirlo en buen chileno, los republicanos tampoco querían más guerra. Y así, los plenipotenciarios lo firman el día 18 de enero de 1826 en el puente sobre el río San Antonio. El puente sobre el río San Antonio, el 18. Se reparten 2 documentos. Uno viene hacia Ancud, donde estaba el cuartel general de Freire, el comandante de las tropas chilenas republicanas, y el otro va hacia el campamento entre Coqueao y Tantauco. Aquí voy a llegar al por qué se conoció como Tantauco. El gobernador Quintanilla estaba casado con una noble familia chilota, familia Álvarez Garay, cuyos suegros tenían un campo en el sector de Coqueao, Tantauco. Allí se fue a refugiar el resto de la tropa que se replegó después del combate de Bellavista al campo de los suegros del general Quintanilla. Él estaba en ese campamento, en el campo de sus suegros, entre Coqueao y Tantauco, y allí lo firma. Por eso el tratado posteriormente se conoció como el Tratado de Tantauco. Pero también, si no sabemos el lugar exacto, podríamos decir Coqueao Tantauco. Quedó Tantauco. Y el 19 lo ratifica Quintanilla en Tantauco y Freire aquí en San Carlos de Ancud. Entonces vamos a decir que en términos jurídicos, el 19 de enero de 1826, con la firma de ambos representantes, uno del rey de España y el otro del ejército de la República de Chile, Chiloé pasa a anexar, por ese hecho jurídico, anexarse a la República. Pero se celebra después, el día 22, una ceremonia, que es una ceremonia militar, lo que se llamó la jura de la independencia de Chiloé. Es decir, Freire llama a orden a las tropas y se jura que se va a proteger para siempre a Chiloé como parte de la República. Entonces hay que diferenciar estos 2 hitos. El 19 es la fecha exacta de la anexión del punto de vista jurídico y el 22 es la jura de la independencia. Ahora ustedes me dirán,
¿Qué independencia si de ser españoles pasamos a ser chilenos? ¿Dónde está la independencia? Bueno, esa es una de las reflexiones que queremos como Canal del Sur y como Corporación Cultural en este enero histórico plantearles, queridos vecinos y vecinas. 195 años, la independencia de Chiloé, que ha significado para nosotros pertenecer a la República casi 200 años. Esa es la pregunta que le queremos dejar abierta. El Tratado de Tantauco. Repuestos un poco de la agotadora jornada de aquel memorable día 14 de enero, el gobernador Quintanilla exclamó al resto de la oficialidad del Ejército Real, acampada entre San Antonio de Coqueao y Tantauco: jamás creí que en un solo día de batalla consiguieran los patriotas cambiar por entero nuestra situación. Estoy contento y satisfecho de vosotros, porque hemos cumplido con nuestro deber. Mi misión, queridos compañeros, toca a su fin y mi intención es abandonaros muy pronto del todo. Vosotros sabéis que no tengo más bienes de fortuna que mi lealtad al soberano español, de quien espero un reconocimiento de mi actuación en esta apartada y bella región, que dejo con verdadero dolor, porque es la patria de mi señora y de mis buenos y leales defensores. Me veis, compañeros, sin tropas ni fortalezas, ni hogar, y sin embargo, si vosotros quisierais, aún podría continuar la lucha, con las fuerzas de Bravo Ballesteros y las de Maullín y Calbuco. Pero no. El dado está tirado ya y yo sabía que llegaría un día en que sería forzoso ceder a la fuerza y aún a la razón de los patriotas que quieren, como es justo, una patria grande y única, libre de toda dominación extraña. El 15 de enero, Quintanilla envía un oficio a Freire en manos del comandante Antonio Manuel Garay, ofreciéndole un armisticio y la celebración de un convenio a través de plenipotenciarios que redactarían un tratado de anexión. Proposición de Quintanilla. No obstante de haber efectuado la retirada que tenía premeditada anteriormente al interior de esta provincia, con muy poca pérdida del ejército de mi mando la tarde de ayer, deseoso de evitar los males de la guerra a estos provincianos, me hallo dispuesto a celebrar un convenio con vuestra excelencia que, teniendo por base la incorporación de esta provincia al Estado de Chile, proporcione a las tropas del ejército de mi mando y habitantes de esta provincia aquellas ventajas a que las hace acreedoras su ejemplar constancia e inmarchitable honor. Si vuestra excelencia, guiado de los mismos sanos propósitos, acepta esta proposición y considera necesario, celebremos previamente un armisticio o suspensión de armas por el término de 3 días, para el efecto desde luego va autorizado por mí, el comandante de tropas ligeras, don Antonio Manuel Garay, que entregará en manos de vuestra excelencia esta mi comunicación. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General en Tantauco, 15 de enero de 1826. El mismo día 15, el comandante Garay se reunió con don José Santiago Aldunate, coronel del Ejército de Chile, y redactaron un armisticio por 4 días, además del lugar en que se encontrarían los comisionados para la redacción del tratado, que sería el puente sobre el río San Antonio, que también limitaría la línea de tregua para ambos ejércitos. Y así los plenipotenciarios se reunieron en 17 de enero de 1826 en el puente sobre el río San Antonio para la redacción del Tratado de Anexión, en representación del Director Supremo de Chile y Comandante en Jefe del Ejército Expedicionario, General Ramón Freire. Fueron nombrados el coronel del batallón número 4, don José Francisco Gana, y el auditor de guerra y su secretario general, don Pedro Palazuelos hasta Buruaga. En nombre del mariscal de campo, gobernador y comandante en jefe del Ejército Real de Chiloé, don Antonio de Quintanilla y Santiago,
fueron nombrados el coronel de infantería de línea, don Saturnino García, y el coronel de milicias y alcalde de primer voto de Castro, don Antonio Pérez. Lo extraordinario de este tratado fue que de los 13 artículos redactados, finalmente, todos fueron propuestos por los comisionados del Ejército Real de Chiloé y solo uno por la parte chilena, aparte del preámbulo inicial, ya que dicho artículo estipulaba que los miembros del Ejército Real no podrían tomar nuevamente las armas en contra de la República, lo que no fue aceptado por los comisionados de Quintanilla. Los plenipotenciarios lo firmaron el día 18, en el mismo punto de reunión del río San Antonio, y fueron intercambiadas copias para su ratificación por parte de Freire y Quintanilla, firmándolo ambos el día 19 de enero de 1826. Quintanilla en su cuartel general en Tantauco, de aquí que se conozca como Tratado de Tantauco, y Freire en su cuartel general de campaña en San Carlos de Ancud. Con las firmas y ratificaciones, el 19 de enero de 1826 por parte del gobernador Quintanilla, nombrado por Real Cédula, y Freire, que detentaba el máximo cargo ejecutivo como director supremo, se formalizó el traspaso de la soberanía de Chiloé, del Imperio Hispánico, a la naciente República de Chile. Fueron consumados y se cuentan las campañas de 1813, donde tropas chilotas participaron activamente en la guerra del centro del país. 13 años de una guerra desgastadora y penosa. 13 años de continuas privaciones y duros padecimientos, miserias, calamidades y afanes. Y por último, los 13 años en los que fijaban los defensores de Chiloé la esperanza para su existencia. Finalmente citamos las emocionadas palabras del comandante de las milicias veteranas de Chiloé, coronel José Rodríguez Ballesteros, quien en sus memorias defendía a sus bravos combatientes chilotes, de quienes escribió: No hay motivo para denigrar el ánimo y el valor de los chilotes, bien conocidos en el campo de batalla por las acciones heroicas con que realzaron sus nombres, y menos en aquellas circunstancias en que, por razón de defender los derechos de la monarquía española y su propio terreno nativo, aumentaban su decisión y arrogancia. Ellos, desde su población española, fueron fieles, no conquistados como el resto de América, y sus grandiosas hazañas y acciones testifican la expectabilidad de esta verdad a favor de aquella Nueva Galicia, que principió la guerra en Chile en 1813 y la prosiguió en el Perú, donde finalizó en Ayacucho la acribillada bandera en que siempre fijó su honor el batallón veterano y voluntario de Chiloé, hasta haber quedado la provincia por capitulación unida a las armas de la patria en 1826, 6 meses después de no residir a toda esta América ninguna autoridad española. Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti, hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada, y sin embargo, el olvido está lleno de memoria. Así, hoy, a 195 años de esta epopeya, el olvido no debe existir, porque su memoria y valor sin igual están repletas de actualidad y futuro. Gloria eterna al combativo pueblo ancuditano y chilote de 1826. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y la Corporación Cultural, ya estamos llegando al final de este documental en el que queremos conmemorar los 195 años de la anexión de Chiloé a la República con la firma del Tratado de Tantauco. Y como lo hemos visto en el proceso precioso que tenemos de estos documentos que hemos rescatado en el Archivo Nacional en Santiago y en otras fuentes, ustedes van a ver cuando pasemos algo de esta contingencia. Tenemos una copia del original del Tratado de Tantauco en la Pinacoteca, en la sala
del Consejo Municipal de nuestra ciudad, donde ya queda bastante claro cuál fue la estructura en la cual se conformó este documento tan valioso, pero que más que el documento en sí es el proceso el que nos interesa destacar. 195 años de Chiloé en la República. ¿Qué ha significado para nosotros como ciudad, como provincia, estos casi 200 años ya que pertenecemos? Y sobre todo en la contingencia actual. No estamos planteando que Chiloé fue la provincia que más guerreó contra la República, aunque sí lo fue. Pero si nos ponemos en el contexto actual, piensen 13 años de guerra que los chilotes tuvieron que sortear prácticamente solos. No tuvieron ninguna ayuda ni del Perú ni de España, con sus propios medios, e incluso llegaron a armarse de palos, de masas de piedra. La gente no tenía más alimento que pescados y mariscos y papas para poder subsistir. La economía estaba destrozada. El situado o los recursos que llegaban del Perú se cortaron prácticamente antes de 1824. Estaba en una absoluta indefensión, pero la población chilota y la ancuditana en particular mostraron una entrega, un denuedo por una causa que ellos querían justa. Si en el fondo tenemos que pensar también que aquí no se luchaba por ideales de la libertad que generaba la República, del absolutismo, de la monarquía, eso no se discutía. Lo que los chilotes defendían era su familia, los pocos bienes que tenían, su casa, sus hijos. No entendían lo que pasaba en el proceso revolucionario de Chile. Y yo le diría que, salvo los abusos que se dieron en Chile Central por algunas autoridades monárquicas, Quintanilla era reconocido en Chiloé como un chilote más. De hecho, su hijo era ancuditano, él se casó con una familia ancuditana de mucho alcurnia. Ya estaba fusionado. Aquí no era la pelea entre chilenos contra españoles. Todos eran criollos. Tomen en cuenta que de aproximadamente los 1000 milicianos y soldados que combatieron en 1826 aquí, 3 eran españoles. 3 de 1000, el resto eran todos mestizos y huilliches. Sabemos que el batallón de milicianos huilliches participó en el combate de Mocopulli y también habría estado aquí reforzando las huestes de infantería. Un episodio extraordinario que vamos a ver el detalle como siempre en Canal del Sur y la Corporación Cultural. Pero para finalizar queremos dejarles siempre esta reflexión, queridos vecinos y vecinas. ¿Qué ha significado para nosotros 195 años de pertenencia a la República? ¿Qué ha hecho la República por nosotros? Incluso podemos plantearlos en la situación de contingencia en la que estamos. Estamos frente a un enemigo desconocido. La República se ha comportado como siempre, decidiendo todo desde Santiago, Puerto Montt, que en ese periodo no existía. Chiloé no solamente perdió su independencia, perdió su rol regional. Ancud era capital de la región insular. En ese tiempo, en 1826, la provincia de Chiloé abarcaba desde el sur de los llanos de Osorno, queridos vecinos, hasta Magallanes. Eso era la provincia de Chiloé en 1826. Prácticamente un cuarto de Chile continental. Y ahora estamos constreñidos a nuestra mínima expresión geográfica. Más encima con 2 núcleos centrales, decidiendo nuestra historia. Bueno, queridos vecinos y vecinas, esta es la reflexión que le planteamos. La misma contingencia no tiene comparación en 195 años, pero estamos ante un enemigo que nuevamente ataca no solamente nuestra provincia, ataca el país y el planeta. ¿Cómo nos vamos a defender? Tal vez si tomamos el símil de lo que pasó en 1826, los chilotes resistieron unidos a este enemigo. Estaban unidos, lucharon con lo mínimo, un solo cuerpo de defensa, los ideales claros. No defendían al rey, defendían sus familias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pensemos en esos chilotes de hace 195 años y chilotas. La mujer chilota tuvo un rol maravilloso de reforzar a los hombres, no solamente en el combate, sino en el cuidado de la familia. Que en el fondo ese es el símil. Los chilotes en 1826 defendían sus familias, su gente más querida.
¿Qué estamos haciendo ahora? Lo mismo, defender nuestra familia, nuestros seres queridos, ante un enemigo externo. Bueno, pensemos, meditemos, porque no podemos dejar pasar este enero complejo, difícil, pero siempre queda la esperanza que unidos, podemos hacer lo que los chilotes hicieron hace 200 años, defender lo que más querían, su familia, su tierra, su patrimonio. Muchísimas gracias.